el aumento de impuestos que casi todas las fuerzas políticas promueven no conducirá a hacer de México un infierno fiscal, porque ya lo es, dada la magnitud del esfuerzo o sacrificio fiscal, dada la baja competitividad impositiva internacional del país y dado el terrorismo fiscal sin precedentes bajo López. En todo caso, los esfuerzos destructivos de las fuerzas políticas son para empeorar el infierno fiscal que ya padecemos. Todo sea por joder al país. Hemos utilizado el concepto de carga fiscal para ilustrar el expolio. La carga fiscal es el porcentaje que la recaudación representa del PIB, pero comparar las cargas fiscales de los países, haciendo abstracción de su grado de desarrollo y riqueza, es muy limitado. Por eso es más útil el concepto de esfuerzo fiscal, que sí considera esas disparidades económicas entre los países. Entonces, para una comparación genuina, lo que procede es comparar el esfuerzo o sacrificio fiscal, que se basa en una fórmula simple: dividir la carga fiscal de cada país entre el PIB per cápita y multiplicar por 100 o un múltiplo. Como se aprecia en el gráfico, el esfuerzo fiscal de México ya supera el promedio de los países de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y está muy por encima de naciones como Suecia y Noruega. En realidad, la situación es peor, pues la base del cálculo anterior se hizo con una carga fiscal de México del 16% del PIB, cuando que es la mitad de la real, de poco más de 31% del PIB. El gobierno deja fuera muchos otros ingresos que disfraza, pero que no son sino impuestos. Si se considera esto, entonces México sufre el mayor esfuerzo fiscal de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Para que México tuviera un esfuerzo fiscal similar al promedio de la OCDE, entonces obviamente los impuestos no deberían subir, sino por el contrario ser recortados a la mitad. La carga fiscal debía reducirse en 50%. Esto es lo que hay que responder a Morena y aliados, a Ricardo Anaya y a los señores Claudio X González Jr. y Gustavo de Hoyos, que andan promoviendo que México sea un infierno fiscal peor al que ya es. La Tax Foundation realiza el estudio periódico Índice de Competitividad Fiscal Internacional para establecer en qué grado los 36 países de la OCDE tienen tasas de impuestos para las empresas que resulten o no atractivas para la inversión. En este ranking, México ocupa de las últimas posiciones, la 31 de 36. Con un impuesto sobre la renta de 30% por arriba del promedio de la OCDE, ¿cómo iba a ser de otro modo? Y eso que no se consideró el terrorismo fiscal, porque de ser así, México habría roto el piso del ranking 2020, pero con seguridad lo hará en futuras ediciones. México vive la peor época de terrorismo fiscal de su historia. Comparado con lo que la extorsión a gran escala que López y pandilla perpetraron en el 2020 por más de 100,000 millones de pesos, los jefes de los grupos criminales que cobran derecho de piso son niños de pecho. En abril de 2020, López amenazó con acciones legales contra grandes empresas que supuestamente adeudaban al fisco 50,000 millones de pesos en pago de impuestos. Aunque el gobierno de la 4T ha hablado de que el supuesto adeudo llega a 1.1 billones de pesos. De lo requerido, una parte se estaba litigando en juzgados y otra fue una completa sorpresa para los contribuyentes, pues habían pagado impuestos y no habían recibido ningún requerimiento hasta el momento. El caso más emblemático de este megatraco es el de Walmart, empresa a la que el gobierno le exigió el pago de impuestos por la venta de la cadena de restaurantes Vips en 2014. Que fue vendida en 8,200 millones de pesos, a una tasa de impuestos sobre la renta del 30%. A Walmart le tocaba pagar 2,460 millones de pesos,
Pero el gobierno de López le exigió a Walmart pagar 10.559 millones de pesos, 4 veces más. Walmart terminó pagando 8.100 millones de pesos, equivalente al 98% que obtuvo por la venta de la cadena de restaurantes. ¿Cómo obtuvo López este resultado? Como todo matón, mediante la violencia. Amenazó a los propietarios de Walmart con encarcelarlos, despojarlos de todo mediante la extinción de dominio y destruir la empresa. Lo mismo repitió con otras 14 grandes empresas. Además, el SAT amenazó a todos los grandes contribuyentes con la cárcel ipso facto si recurrían a abogados y a los jueces ante sus exacciones. Esto suscitó la protesta de la Asociación Internacional de Abogados, que exigió a López respetar a los derechos de los contribuyentes a contratar abogados, a recurrir a los tribunales y al debido proceso. Pero si López puede recurrir a este grado de terrorismo fiscal, es porque los gobiernos anteriores de PAN y PRI le dejaron el arsenal listo. Facultades anticonstitucionales a la Unidad de Inteligencia Financiera y la extinción de dominio. Mas el terrorismo fiscal apenas comienza. Como ya no hay supuestos adeudos fiscales, ahora el gobierno pondrá el énfasis en el pago regular de impuestos. Cuando las empresas paguen lo que marca la ley, el SAT aparecerá y les dirá: me importa un carajo lo que diga la ley. Vas a pagar lo que al peje se le pegue la gana. O si no, te encarcelo y te despojo de todo. Y mientras México es rostizado en el infierno fiscal, a los líderes del PRI y del PAN, sobre todo al dueño de este último, Ricardo Anaya, lo único que se les ocurre es que su oferta electoral debe ser subir impuestos, conforme al programa de Sí al Socialismo, la organización propiedad de Claudio X González Jr. y Gustavo de Hoyos. ¿De veras alguien cree que la disque oposición está para defendernos de la orgía de destrucción de López y la 4T?